Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta tarde tenemos el honor de contar con una visita de prestigio para la charla prometida. Contamos con la presencia de la señora vicedecana, en representación del señor decano, la doctora Hilda Zárate, el secretario de Posgrado y Formación Continua, Nahuel Pellerano, la secretaria de Ciencia y Transferencia, doctora Lorena Gallardo, vicedecana, Verónica, y profesores y alumnos del doctorado. Invito a la señora vicedecana un saludito breve, informal, para dar comienzo después a la actividad. Buenas tardes a todos, bienvenido querido profesor. Para nosotros es un gran honor contar con su presencia y que nos vuelque todos sus conocimientos, su sabiduría, y simplemente nuestra facultad tiene las puertas abiertas para usted y estamos ansiosos por conocer el contenido de su conferencia, porque ha sido muy convocante y simplemente eso. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por participar y estamos atentos para escuchar. Muchas gracias. Bien. Brevemente voy a presentar al doctor Rodolfo Luis Vigo. Tiene un currículum, como ustedes imaginarán, que prácticamente equivale a una charla, pero trataré de ser breve porque seguramente sus palabras nos van a decir mucho más que su dilatada y prestigiosa trayectoria. Es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, ex juez de Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ciudad de Santa Fe, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, presidente de la Junta Federal de Cortes Superiores y Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, premio CONEC en 1998 en el rubro jueces, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, catedrático de Introducción y Filosofía del Derecho, catedrático de Ética Profesional y Teoría y Práctica, dicta conferencias y clases en el país y en el extranjero, jurado académico en distintas universidades nacionales y extranjeras, tiene libros publicados que probablemente algunos de ustedes quizás conozcan, como Integración de la Ley, Ética del Abogado, Las Causas del Derecho, Visión Crítica de la Historia de la Filosofía del Derecho, Perspectivas filosóficas contemporáneas, Interpretación Constitucional, Filosofía del Derecho, Ética de la Magistratura Judicial, etc. O sea, creo que es mucho más valioso contar con su escuchar esta charla que ustedes saben que nuestro doctorado, al ser semiestructurado, insistimos mucho en teoría del derecho, filosofía, como apoyo a tesis que pretendemos que sean excelentes. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, lo primero, agradecer a esta querida casa y prestigiosa casa de estudio de la Universidad del Nordeste. Un gusto volver, he andado más vinculado al Poder Judicial de la provincia que estrictamente acá a la universidad. Y el tema que habíamos acordado es justamente tema que puede resultar intrigante y al mismo tiempo merece alguna explicación. ¿Por qué deben los juristas saber filosofía del derecho? Este tono imperativo que tiene el título quizás traduzca mi baja autoestima académica, porque yo vengo de familia de juristas, mi abuelo lo era, mi padre, todos mis tíos varones, todos mis hermanos, 2 hijas mujeres, y un poco en ese ámbito familiar siempre me miraron con cierta lástima por haberme dedicado a una asignatura que, según mi padre,
ahí iban los que querían guitarrear. Pero si, pues yo intentaba de explicarle a mi padre que a mí me gustaba el derecho y él no lograba admitir que si me gustaba el derecho iba a ir a filosofía del derecho, en lugar de hacerme cargo de alguna ciencia, ¿sí o no? Me imagino que si mi padre le hubiese dado la satisfacción de llegar a ser titular de contrato, hubiese tocado el cielo por las manos, y él hasta a veces se olvidaba que yo era titular de, bueno, dos materias que no pasaba nada, como Introducción al Derecho y Filosofía del Derecho. Sin embargo, un poco, la verdad es que la historia, quizás un poco tardíamente, lo perdí a mi padre siendo relativamente joven, pero vinieron unas cuantas cosas que me hubiese encantado, y cada vez que me otorgaban algo, la incorporación a la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, que ahí vieron que hay 30 sillas, del interior estamos, creo que Aida, que el máster y yo, bueno, cosas pequeños, grajeas al alma, bueno, varios doctorados honoris causa, varios, que he estado recibiendo en estos últimos años acá, pero también en México tengo algunos. Perdón chapear, pero siempre mi autoestima baja. Me quiero levantar el ánimo, que no obstante ser filósofo del derecho solo, en fin, están dispuestos a escucharme, incluso científico, que eso sería la envidia de mi padre. Pero bueno, varios doctorados allá en México, en Perú, bueno, varios en la Argentina, también en Paraguay. Me toca incluso recibir el 20 de noviembre otro, el 21, otro que voy a recibir en Paraguay, en fin, una medalla de la Academia Mexicana de Derecho, una cátedra en México, en fin. Me hubiese encantado que mi padre se enterara que esa mirada, que efectivamente me miraba con cierta lástima, y le comentaba a mi madre, pobre Rodolfo, a lo que se dedica, y me voy a estar estudiando todo el día, porque yo hasta los 38 años me dediqué a estudiar, y a los 38 años, cuando volvió la democracia, tuve oportunidad de entrar al Poder Judicial, entré con dudas, pero bueno, cuando me dijeron lo que iba a ganar respecto al sueldo de la universidad, no dudé, ¿no? Así que, y la verdad que aparte fue muy enriquecedor. En una palabra, deben los juristas saber filosofía del derecho en lugar de implorarle prescriptivamente. Creo que hoy, si queremos comprender un poco en función de ese complejo de inferioridad que me acompañó hasta hace unos pocos años, es que así está indicado. Pero creo que efectivamente el Estado de Derecho constitucional que se va configurando en Europa después del Tribunal de Nuremberg, que es la piedra fundamental, pero sobre todo en las 3 últimas décadas del siglo XX, ese Estado de Derecho constitucional que fue a reemplazar al Estado de Derecho legal, que había nacido con la Revolución Francesa y el proceso de codificación, que fue un modelo de Estado y de Derecho muy exitoso, que se expande por toda Europa a lo largo del siglo XIX, de ahí lo importamos. Nuestra Facultad de Derecho son copias de los planes de estudios que se impusieron en la Sorbona, etcétera. Bueno, de hecho, en la biblioteca de mi padre, todos los días mi padre se persignaba Troplón, Durantón, Aubry-Orrault, Loren, Mourlon, en fin, ¿no? Como digo, ese Estado de Derecho legal, ahí sí uno puede entender esta mirada devaluativa que había sobre la filosofía del derecho y esta especie de cientificismo jurídico que acompañó al Estado de Derecho legal. Pero la venganza vino con el Estado de Derecho constitucional. Creo que efectivamente hoy las teorías neoconstitucionalistas en sus cuatro versiones, neoconstitucionalismo, no positivismo
no positivista, kantiano, constructivista, donde están Alexis, Dworkin, Atienza, etc. El neoconstitucionalismo no positivista, realista, no constructivista, sino realista, aristotélico, tomista, si ustedes quieren, donde está John Fini, Francesco Viola, André Ollero en España, Renato Raivaldi en Argentina, etc. El neoconstitucionalista ius positivista guión crítico de Luigi Ferrajoli y el neoconstitucionalismo y el neoconstitucionalismo postmoderno, crítico, populista, donde están Judy Butler, feminismo jurídico, los critical legal studies, teoría del uso alternativo, Pietro Barcellona. Estos son los autores que hoy vamos a consultar para poder comprender y operar el Estado de Derecho constitucional. Y no lo digo solo de mi resentimiento de filósofo del derecho, sino con el aval de haber sido 23 años magistrado. Y de esos 23 años, 4 de Cámara Civil y Comercial y 19 en la Corte Suprema de Santa Fe. O sea, mi padre podría haber tenido esa mirada lastimosa que tenía sobre mí, pero también es cierto que 23 años haciendo sentencia, creo que algún aval me dan para hablar del Estado de Derecho constitucional. Y creo que efectivamente en ese Estado de Derecho constitucional que se funda, podríamos decir, en Nuremberg, cuando se condena a los jerarcas nazis por cumplir la ley y violar el derecho, de algún modo comienza una nueva historia del derecho, del Estado, de las teorías que son funcionales y de un nuevo perfil del jurista. Obviamente, las autoridades de la Casa me hablaron con mucho beneplácito del nuevo plan de estudio que no conozco, por lo cual me excluyo de hacer comentarios sobre la Facultad de Derecho del Nordeste. Conozco que es una facultad de Derecho con prestigio a nivel nacional, pero en general lo que uno se da cuenta, en general, sobre todo en la Argentina, mucho más que el resto de los países de América Latina, hay una inercia en la Facultad de Derecho que en definitiva uno percibe que se siguen formando juristas para el Estado de Derecho legal y no para el Estado de Derecho constitucional. ¿Ok? Hace unos cuantos años me acuerdo que llegó a mis manos la libreta de la Facultad de Derecho de mi padre. Mi padre estudió en la Universidad Nacional del Litoral. Mi abuelo había estudiado un poco ahí, pero fue uno de los fundadores. Pero mis tíos estudiaron ahí, fueron profesores ahí, todos, mi hermano, que yo. Y me sorprendía que la currícula era la misma que me habían enseñado a mí y a mis hijos. Y es medio raro, dije yo, 100 años no pasó nada en el derecho, todo igual. Qué raro, ¿eh? Y se mantiene una inercia extraña en la Argentina mucho más visible que el resto de América Latina. Pero bueno, dejo de lado mis complejos y paso a los 16 temas que quiero mencionar. No se preocupen, sé el tiempo que tengo asignado, pero son 16 temas que de algún modo me imagino que cualquiera de ustedes está en condiciones de aceptar que en la realidad del derecho, del Estado y en la tarea del jurista están esos 16 temas, pero para poder comprender y operar en torno a esos 16 temas, lo siento, o no tanto, filosofía del derecho. ¿Se entiende la idea? Bueno, el primer tema se torna imprescindible, algo bastante obvio, contar para cualquier jurista con un cierto concepto de derecho. Es que se supone que los juristas nos dedicamos a decir el derecho. Ahora, obvio,
dime qué piensas del derecho y yo te diré cómo lo podrás decir. Y efectivamente los juristas somos la profesión que se encarga de jurisdictio, decir el derecho. Lo dice el derecho el académico enseñando el derecho, lo dice el derecho el que asesora a un cliente, lo dice el derecho el que aboga por ese derecho y lo decimos los jueces cuando lo decimos respaldados con el imperium. Claro, pero ¿qué derecho? Porque según el concepto, el sustantivo derecho será el adjetivo que uno le pueda poner. Dime qué piensa el derecho y yo te diré de qué civil podés hablar, de qué penal podés hablar, de qué administrativo podés hablar. Y uno está más o menos que anda en varios doctorados, indudablemente se sorprende las esquizofrenia de muchos egresados, incluso doctorados. ¿Por qué digo esquizofrenia? Porque de pronto si uno le pide que den la versión, la teoría del derecho a la que suscriben, probablemente a uno le diga, no, yo soy recontra ius naturalista. Sin embargo, cuando uno escucha cómo desarrollan la materia que tienen a su cargo, su ciencia, indudablemente ahí aparece la esquizofrenia. La explican a la materia en una clave iuspositivista absolutamente ortodoxa. De esto tengo nombres propios, inspectore, pero que era demasiado visible. O viceversa. Me decían, no, yo soy requelseniano. Y después se llenaban la boca de derechos humanos, de justicia y, por ejemplo, de racionalidad, en fin, cosas raras, porque la lógica más elemental indica que uno primero, el sustantivo, le queda más o menos claro qué entiende por derecho y por ende dónde está ese derecho que él, según la definición que nos ha dado, a dónde hay que ir a buscarlo, a través de qué medios hay que ir a buscarlo, etc. Y luego el adjetivo. Civil, penal, laboral. Es obvio. Bueno, por eso digo, es imprescindible contar con un concepto de derecho. Sobre todo si alguien de ustedes pretende hacer un doctorado, esto resulta potenciado. Porque la experiencia indica, sobre todo en la Argentina, que casi nadie escoge hacer la tesis doctoral en filosofía del derecho. Generalmente eligen alguna rama del derecho, ¿sí o no? Si me dicen que sí, no les creo, pero bueno, menos mal que la gran mayoría me dijo que no. Claro, y cuando empezamos a manejar alguno de estos temas, yo ando con Valium en el bolsillo, porque claro, lo que pasa es que cuando hay, en fin, uno no conoce el tema, habla como si conociera, sin tomar conciencia. Entonces, un concepto del derecho. Como mínimo hay que escoger alguna de 3 camisetas y de ahí empezamos a ampliar el repertorio. Por supuesto, si hay alguna precisión que requiera alguno de los presentes, la puedo hacer porque yo trato de acomodarme. Yo estoy también en una maestría que tenemos hace muchos años de filosofía del derecho, ahí van solo nerds, pero en la UBA. En la UBA, estoy incluso en el comité ahí. Bueno, ahí sí uno, lujuria académica, ¿qué dice el postscriptum dejar? Somos 3 tipos, lo que nos interesa, lo que dice el postscriptum. Entonces yo trato de tomar conciencia del auditorio y para evitar que me echen a patadas, obviamente yo me limitaré mucho en el desarrollo, no porque tenga mucho resto, pero algún resto tengo como para avanzar con mayores precisiones. Como mínimo 3 conceptos del derecho. O se es positivista. ¿Qué quiere decir si es positivista? Supongo que todos los presentes la tienen re clara. Pero claro, es el ABC. Es como ir a Santa Fe a vivir y que uno no escoja
ni de Colón ni de Unión, es un marciano. No se puede ser o sé de Colón o sé de Unión. Bueno, positivista y no positivista. El positivismo lo dice, por ejemplo, Robert Alexy. Todos esos neoconstitucionalistas que hoy andan, desde Ferrajoli, Alexy, Dworkin, son todos filósofos del derecho, aclaro. Entonces digo, Alexy dice, después de 2000 años sigue habiendo dos conceptos y dos teorías fundamentales sobre el derecho. O se es positivista o se es no positivista. ¿Cuál es la clave de la distinción? Es que los positivistas sostienen que no hay ninguna conexión necesaria, esencial, constitutiva, intrínseca entre el derecho y la moral racional. Por ende, autoritas, non veritas facin legge. Lo que dijo Hobbes, el derecho lo determina la autoridad con cualquier contenido puede ser derecho. Cualquier contenido puede ser derecho. Eso es lo que dicen los positivistas, en un amplísimo repertorio de versiones. Los no positivistas dicen, no, hay una conexión necesaria y esencial entre el derecho y moral racional. De algún modo, Alexy la defiende a esa tesis con la fórmula de Radbruch, que aplicó el Tribunal de Nuremberg: la injusticia extrema no es derecho, lo diga el Papa, Naciones Unidas, todo el pueblo agarrado de la mano, eso no será derecho, la injusticia extrema. Lo dijo la Corte Constitucional alemana cuando condenó a los guardianes del muro de Berlín, y también la Corte Europea confirmando esa sentencia. Lo dijo Lorenzetti. Tengo un libro que se llama así, La injusticia extrema no es derecho, está publicado en la UBA, Decanato de Atilio Alterini, y también en México. La injusticia extrema no es derecho, y Lorenzetti incluso utilizó esa fórmula de la injusticia cuando en el fallo Simón dijo, estas leyes no podemos reconocerlas por derecho. No obstante que el órgano lo había dictado la legislatura, el Parlamento, respetando los procedimientos, pero su contenido era incompatible con el derecho. Por ende, para saber si eso es derecho o no es derecho, no basta que esté de acuerdo a la Constitución, porque el derecho nazi estaba de acuerdo a la Constitución nazi. No basta si era eficaz, por supuesto que lo era. No basta que lo dicten de acuerdo al procedimiento. La injusticia extrema no es derecho. Mi libro se llama así. En ese libro en realidad tengo también 3 artículos de Alexy, pero bueno, el libro se llama La injusticia extrema no es derecho, de Radbruch a Alexy. Bien, entonces digo, positivista, no cualquier contenido puede ser derecho. Y después están los críticos, que es una corriente donde están los sucesores de Nietzsche, Marx o Freud, los sucesores de lo que llamó Paul Ricoeur los filósofos de la sospecha. El derecho es política y solo política, y al derecho se le puede hacer decir lo que uno quiere, por supuesto, si sabe cómo decirlo desde la política. Ahí están como dije yo, Duncan Kennedy, Boaventura Sousa, Unger, en fin, Pietro Barcelona, César Rodríguez en Colombia, Diego Duquelqui en la Argentina, bueno, no importa. Entonces, claro, la pregunta obvia, y a mí me toca en varios doctorados, no tanto en la Argentina, en un doctorado sí, en el del Austral, que me dedico a dar todas las clases del doctorado del Austral, está pensado con una fuerte carga de filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque no podemos armar curso para todas las especialidades, pero generalmente saber algo de filosofía del derecho es complicado. ¿Qué leo? ¿Cómo entiendo eso que leo? Y por eso yo también veo mucha gente inquieta, a veces, hoy más que nunca, en filosofía del derecho,
que ha leído muchísimo, tiene una biblioteca espectacular, pero no sabe 3 cosas coherentes. Porque claro, no es cuestión de leer, hay que entender lo que uno lee, se necesitan algunas claves. Claro, uno puede leer Alexis. Para entender a Alexis, algo hay que leer de Habermas, teoría de la acción comunicativa. Para entender teoría de la acción comunicativa, algo hay que leer de semiótica, por lo menos de pragmática. Y además hay que alguna cosa manejar de Kant. Por eso el diálogo racional con las 28 reglas. En fin, si uno se pone a leer con Alexis, probablemente, en fin, puede tirar el libro, revolearlo a la página 10, a la 100, pero bueno, el tema es tratar de entenderlo. Por eso el doctorado, nosotros hemos dicho, mire, nosotros en el doctorado usted va a recibir mucha información sobre el derecho. Y usted dedíquese después a los títulos de crédito, a prescripción adquisitiva, a lo que a usted se le antoje. Pero ese bagaje del derecho, entender estos temas. Entonces, primero un concepto del derecho desde el cual uno va a dar la cátedra, va a hablar de esa ciencia jurídica, va a decir el derecho como juez, como mínimo siempre y en cualquier ámbito profesional, con coherencia, ¿sí o no? Porque si no respeto la coherencia se torna ininteligible el discurso e imposible hacer previsión que puede salir pato o gallareta de una persona así. Entonces, lo primero, algún concepto del derecho. Mínimo, no que leí todo, no, algún concepto del derecho. Segundo tema. Bueno, por supuesto, la filosofía del derecho se encarga de 4 grandes problemas. El primero, el problema ontológico, un concepto, una definición del derecho. El segundo problema es el problema nociológico, qué tipo de saberes uno puede transitar para conocer el derecho. El tercer problema es qué estructuras lógicas tiene el derecho. ¿Es un sistema, no tiene sistema? ¿Tiene lógica, tiene retórica? Bueno. Y el cuarto, el valor del derecho. Son 4 problemas. No es que uno se constituya en jurista, yo no estoy auspiciando filosofismos. Más bien lo que voy a dedicarme a criticar, no a la Universidad del Nordeste, a muchas otras facultades de Derecho que conozco, por seguir haciendo cientificismo. ¿Se entiende lo que digo? No, mi complejo no da para tanto para reclamar filosofismo. No puedo ser tan ingenuo. Bueno, el segundo problema es con qué estructura hoy se formula y reconocemos los juristas al derecho. Los juristas se supone que decimos el derecho que está en otro lado. ¿Cómo está formulado el derecho en aquellos otros lados donde está el derecho y nosotros vamos a aprenderlo y luego decirlo? Jurisdictio. Bien. Básicamente el tema qué estructuras tiene hoy el derecho es si tiene la estructura de una norma o si tiene la estructura trabajen un poco, de principios, ¿sí o no? La norma es una respuesta jurídica explícita, supuesto fáctico y consecuencia. Los que matan a otro deben ir presos. De taquito. Es así, es facilísimo, ¿sí o no? Ahora, el principio, mientras que las normas son respuestas jurídicas explícitas, los principios son derecho concentrado, respuestas jurídicas en potencia, que el jurista luego actualiza, ¿se entendió? Por eso, como dice Alexis, yo quiero saber qué significa el artículo 1 de la Constitución alemana, que habla que la dignidad humana es inviolable. Hay que leer varios tomos de jurisprudencia alemana para saber qué dice ese artículo. Y desde ese artículo inocentón, la jurisprudencia alemana ha derivado muchísimas respuestas jurídicas para lo laboral, para lo administrativo, para lo penal, etcétera, etcétera. En nuestra Corte Suprema, del mandato preambular a afianzar la justicia,
ahí la Corte estaba escondido el recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Fíjense lo que estaba ahí metido. El recurso de amparo, el abuso del derecho, la teoría de la lesión, la teoría de la imprevisión, la cosa juzgada irrita. Claro, pero para eso algo hay que manejar de principio. Por supuesto que todo el mundo sabe hoy que en el derecho, además de normas, hay principios. Y que el mejor derecho es el que tiene normas y principios, porque las normas exhiben 4 problemas, que no vamos a ver, que los principios colaboran para resolver esos problemas. Bueno, ahora, yo sé que acá han leído muchos libros sobre los principios jurídicos, eso ya me comentaba la vicedecana, pero de todas maneras, fuera de la Universidad del Nordeste, lo más probable es que no hayan leído tanto sobre los principios, ¿sí o no? Pero todo el mundo lo invoca. Y yo fui, como dije, 23 años juez. Mis colegas sabían que existían los principios. Ahora, como nunca quise hacerle pasar papelones, no le preguntaba qué habían leído sobre los principios, ¿se entiende? Pero claro, el mundo de los principios es un mundo complejo, muy complejo. Hay clasificaciones de principios, principios metasistemáticos, sistemáticos, sectoriales, principios del derecho formal, principios del derecho sustancial. Como dice Alexis, los principios son contenido moral y forma jurídica. Contenido moral. Dentro del derecho está la moral, obvio. Contenido moral. Entonces ese principio a veces protege un bien individual, la dignidad, y a veces protege un bien colectivo, el orden público. Principio en un sentido meramente funcional, principio en un sentido ontológico, bueno, clasificación de principios, ¿ok? Y de estos principios puede haber tensiones, conflictos, ¿eh? Bueno, normas, ¿qué estructuras yo reconozco se formulan en el derecho? Y no nos olvidemos, dentro de los principios están los derechos humanos, porque los derechos humanos, derecho humano a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la equidad, en fin, muchas respuestas jurídicas. Recordemos lo que dijo Maritain cuando estaba redactando la declaración del 48, que resultaba facilísimo ponerse de acuerdo en la nómina de los derechos humanos, con la condición de no pedir que se definan esos derechos humanos. Pero el problema es definirlo. Obvio, ¿quién va a decir que no está de acuerdo con la libertad? Pero el problema es cómo vamos a definir la libertad. ¿Cómo vamos a definir persona humana? La orangutana Sandra, la Pachamama. Claro, que primero me tendrán que explicar qué es una persona. Alexis tiene un artículo que lleva un título inquietante. ¿Derechos humanos sin metafísica? O sea, la conclusión es que sin metafísica uno no puede hablar con propiedad de derechos humanos. Claro, y uno podría trasladar esta pregunta yo a mi padre. Papi, vos leíste mucha metafísica, ¿no ves que vos estás cada vez más loco? Seguramente me hubiese dicho mi padre, ¿qué me importa la metafísica? Cosas antiguas si las hay, ¿eh? Pero bueno, como digo, esta necesidad de comprender el mundo de las normas, el mundo de los principios, las contradicciones que pueda haber, todo es, en fin. Aclaro, yo doy diplomados solo, bueno, sobre algunos de estos autores, Alexis, Finis, sobre todo, como digo, afuera de Argentina, más que en la Argentina, salvo para ese grupo de la UBA, de los filósofos del derecho, ¿no? Pero digo, fuera de la Argentina, sobre todo en México, he dado muchos diplomados sobre principios, 60 horas hablando de principios, ¿eh? Bien, tercer problema, tercer tema. ¿Existe el saber práctico? Claro, cuando yo hago esta pregunta, ustedes pensarán, ¿saber práctico qué es? ¿Arreglar un artefacto eléctrico? No. Saber práctico es si hay saber en el campo de los valores, de la moral. Si le podemos formular preguntas a la razón de contenido moral y axiológico.
cuando yo explico qué quiere decir saber práctico, la gran mayoría de los asistentes cree que, más bien, en clave de lo que le habrán enseñado en la Facultad de Derecho, que en materia moral cada uno es cada uno, ¿sí o no? Hay escepticismo, subjetivismo, intersubjetivismo, cada pueblo es cada pueblo, ¿sí o no? Claro, lo que digo, cuidado con todo esto, que son peligrosísimos, porque si uno no cree, no asume una postura objetivista y cognitivista, aunque sea mínima en el campo moral, no puede hablar con propiedad de derechos humanos, porque los derechos humanos, el valor que tienen es que son indisponibles, son inalienables. No me los puede sacar nadie, ni yo. Si yo quiero hacer un contrato de esclavitud, porque me han tentado con 10 millones de dólares, y voy al juez, mire juez, quiero que me lo ratifique, cosa de que después lo pueda ejecutar. Supongo que el juez no me lo validará, aunque yo tenga muchas ganas y yo argumentaré, ¿problema mío? ¿Qué le importa a usted? 3 meses pasan rápido y ya me acordé con el patrón que no me va a matar. ¿Problema mío? ¿Qué le viene a usted a decirme que no? Por ahí hasta me gusta dentro de 3 meses. Entonces, como digo, poco esta noción de los derechos humanos como algo inalienable, indisponible, universal y reconocido y no creado. Bueno, esto se dice fácil. Pero ¿qué es este objetivismo y cognitivismo ético? No solamente no puedo hablar con coherencia de derechos humanos si no asumo algún objetivismo y cognitivismo, sino, como dijo Nino, si yo no soy objetivista y cognitivista, no puedo ni siquiera defender la democracia. Porque si la democracia vale porque el pueblo dijo que vale, no por razones objetivas, sino porque el pueblo dijo que vale, deja de valer cuando el pueblo pide dictadura, ¿sí o no? Tampoco puedo hablar de ética profesional. Si un juez, yo voy y le comento a un juez amigo, che, estoy re contento, acabo de vender una sentencia por $1 millón. Eso está mal. Perdóname, pibe, estará mal para vos, que sos medio tontón. Para mí está re bien. Para mí, un buen juez se mide por la cuenta bancaria. Entonces, como digo, si no hay algún objetivismo y cognitivismo, chau derechos humanos, chau ética profesional, chau democracia como la forma escogida inalienablemente hasta ahora de vivir con los otros. Entonces, claro, esto lo digo fácil, pero este tema del objetivismo, cognitivismo en materia moral o ética, se las trae un problema de enorme discusión. No se olvide que sigue habiendo escépticos en materia moral. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Kelsen? La justicia es un ideal irracional. De manera tal de que si un juez me dice, que el señor me dice, che, voy a tratar de ser justo con vos. No, por favor, no, quédate tranquilo. Si va a ser irracional, cada loco con su locura. De algún modo también hoy en día, el mismo Ferrajoli dice, los valores se asumen y no se justifican racionalmente. Digo para que ustedes adviertan las posibilidades de discusión al respecto. Entonces, una pregunta es, ¿la razón del jurista funciona frente a preguntas morales? La justicia, la dignidad, ¿sí o no? Claro, si uno es un escéptico, yo diría, mi experiencia es, en alguna oportunidad he hecho este cálculo, en Argentina me ha dado más que en otros países de América Latina. En general, el 90 al 90 y pico son escépticos en materia de saber moral. ¿Creen ustedes eso? Porque más o menos también ustedes son más o menos escépticos, ¿no?
Objetivismo, facho, promilico, ¿sí o no? Objetivismo y cognitivismo. Nada que ver, bueno, eso es para la tribuna, para la época de mis asambleas estudiantiles, pero no ahora. En la década del 70, Alemania, sobre todo, y Europa, se dio lo que se ha dado a llamar la rehabilitación de la razón práctica, sobre todo en clave aristotélica o en clave kantiana pragmática. Son objetivistas y cognitivistas éticos. Atienza, Nino, el de los derechos humanos. Por supuesto, John Rawls, bueno, Alexis, etcétera. ¿Se entendió? No el general Videla o no sé quién más, ¿no? Digo, objetivista y cognitivista. Cuarto, ¿cuáles son los saberes jurídicos? A ver, aquí se discute si hay básicamente en torno a 3 tipos de saberes jurídicos. La ciencia jurídica, obvio, nadie la va a negar, con sus 4 funciones características, aunque Alexis le agrega 6. Pero el científico toma un sector del derecho, por eso primero tiene que saber qué es el derecho, sector del derecho, lo describe, lo sistematiza y lo interpreta. Y la 4ª función que le pedimos al científico, que valore, que haga propuestas de leyes ferendas, ¿ok? No solamente leyes de acta, leyes ferendas. Entonces, ciencia jurídica, filosofía y la pregunta, ¿hay saber jurídico aplicativo? Es decir, el juez, cuando dicta una sentencia, ¿esa sentencia es fruto del conocimiento, sí o no? Probablemente cuando usted a la pregunta así, en general todo el mundo me dice, no, obvio, ¿cómo no va a conocer el juez? ¿Sí o no? ¿Y qué pensaba Kelsen? Kelsen pensaba, lo dice expresamente en la teoría pura, el acto de interpretación jurídica como acto de conocimiento o disyunción o de voluntad. Y Kelsen dice que es de voluntad, no de conocimiento. Niega que el juez cuando decide cognoscitivamente. ¿Se entendió? Entonces, claro, reconocer que para un saber jurídico integral, lo que algunos han llamado una cultura jurídica plena, se necesita de filosofía, se necesita de ciencia y se necesita de lo que dice el derecho en los casos concretos, la jurisprudencia. ¿Se entendió? Porque la jurisprudencia confirma, completa, corrige, etc. Bien. Quinto, ¿a dónde vamos a buscar la respuesta jurídica? El viejo tema de la fuente del derecho. De vuelta a la experiencia mía. Cuando yo pregunto cuáles son las fuentes del derecho, antes tomo 2 válidos. 2 válidos. Y entonces la gente que me dice, la ley, la costumbre jurídica, la jurisprudencia, hasta ahí. La jurisprudencia algunos dudan, y por ahí algunos me dicen doctrina también. Lo que le enseñaron en Civil 1, bueno, ya tomé 2 válidos, con lo cual que más o menos me la banco a esa respuesta. A ver, reivindico el título del libro de Pérez Luño, El desbordamiento de las fuentes del derecho. Pibe, te estás olvidando los derechos humanos, te estás olvidando el ius gentium. Y la Corte Suprema en Priep, que dijo que había que abrir el Código Penal con el ius gentium y el ius cogens. Te estás olvidando la Constitución, te estás olvidando la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las opiniones consultivas, todo el global law, soft law, las costumbres jurídicas, porque cuando pregunto cuál costumbre jurídica, secundum y preter, la interpretativa y la... No, contra leyes no, contra leyes no. De otro planeta. Ahora, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer, ¿sí o no? No la del Nordeste, las otras facultades de Derecho que siguen alimentando juristas para el siglo XIX. Y si bien no tengo ningún familiar cercano, es probable que tenga algún nieto. Espero tener éxito. Yo le dedico, mis últimos 10 libros están dedicados a nietos. Cuando me nace un nieto, escribo un libro.
Me ha nacido el 11º, estoy escribiéndole. Y tengo alguna esperanza que el primero, por ahí que tiene que elegir el año que viene, elija derecho. Pero bueno, ya ha habido alerta que ni se te ocurre seguirlo al Tata con filosofía del derecho, por supuesto, ¿no? Mis hijas. Bueno, entonces, el tema de la respuesta jurídica. Yo tengo ahí un librito que publicamos hará 2 o 3 años con Josep Aguiló, Fuente del Derecho, 2 visiones. Aguiló es catedrático español que tiene quizás el libro más citado de Fuente del Derecho. Bueno, él escribe más bien una noción de fuente de derecho muy decimonónica y yo pretendo escribir sobre fuente del derecho en clave más del Estado de Derecho constitucional. Pero ¿no les parece a ustedes demasiado obvio que el jurista se pregunte ¿a dónde? ¿Qué es el tema de la fuente del derecho? ¿A dónde vamos a buscar la respuesta jurídica? ¿Solo a la ley? ¿A la ley y a la costumbre y a nada más? Bueno, en fin, ¿se entendió? Una noción, póngale onda, más actualizada de fuente del derecho, más que tenga que ver con la realidad. Porque no es una propuesta teórica, al revés, el modo de hacer teoría del derecho mirando la realidad. Bueno, sigo, me doy cuenta que me faltan demasiado, pero voy a ir más rápido. Sexto, una pregunta que cualquier jurista tiene que hacer. ¿Solo derecho o derecho mezclado con moral, con política, con economía? Si usted se anima... Y alguien, no le voy a tirar la lengua, pero me dice si cree que en el derecho puro o en el impuro. ¿Alguien se anima a contestarme? Derecho puro o impuro. ¿Qué onda? ¿Puro? Dale, animate. No se anima. Queda entre nosotros, dale. ¿Puro o impuro? Allá, ¿qué te parece? En general hay una visión de que, lo que nos han enseñado en la Facultad de Derecho, ¿qué se necesita para ser un buen estudiante? Básicamente, como todos sabemos, mucha memoria, el elefante sería medalla de oro, y ninguna capacidad crítica. Porque si el alumno no controla su capacidad crítica y entra ante el tribunal examinador, señores miembros del tribunal, yo he estado pensando, joven atrevido, usted no estaba a pensar nada, ya está todo pensado, ¿sí o no? Para eso toma apunte usted. Cuando yo daba clase y el tipo terminaba mis 2 horas de clase, no escribió nada, no sirve para nada esta clase, porque ¿qué me va a preguntar Vigo? ¿Sí o no? ¿Qué me va a preguntar Vigo? Y yo tenía un prejuicio con los medallas de oro cuando venían a entrar a la Corte Suprema. Yo fui decano muchos años, estuve 19 en la Corte. Bueno, y tenía un prejuicio. Primero porque los pibes medalla de oro venían subidos al caballo. Y eso, para subirse al caballo, muy joven era. Y probablemente él se imaginaba que lo que yo le iba a preguntar tenía que ver con los exámenes de la facultad. Y yo le decía, y capaz que le diga, ¿vos te acordás que dice Marienhoff sobre el contrato de obras públicas? Era capaz de relajarme este pibe diciendo, mire doctor que en la edición de tal año cambió su postura, qué sé yo. Entonces yo decía, mira pibe, toma este expediente, tenés 2 semanas, bastante, y dentro de 2 semanas vos venís con un informe escrito. ¿Qué tenés que ver en este expediente? Tenés que identificar los problemas jurídicos que reconoces ahí. Te estoy hablando en plural, problemas jurídicos. ¿Qué respuesta jurídica vos identificás frente a esos problemas jurídicos? Los problemas fácticos, viste que la justicia, la verdad es condición de la justicia. Supongo que habrás leído Tarufo, obvio, ¿cómo no va a leer Tarufo? La verdad, el problema de las pericias, los distintos tipos de ciencia, problemas fácticos, problemas lingüísticos, problemas lógicos, problemas axiológicos. En ese listadito de 5 grupos de problemas,
vos me traes las respuestas que se te ocurren a cada uno de esos problemas, con los argumentos a favor y los contraargumentos. Y el momento para tu lucimiento es, me traes la sentencia final. Luego de todo ese relevamiento, me traes la sentencia, con las debilidades que advertís de tu razonamiento. ¿Ok? Porque nuestro razonamiento parte de premisas, ¿viste?, aporéticas, plausibles, dialécticas, retóricas, verosímiles, en fin, pero no hay certeza absoluta normalmente. Ese chico, obviamente, a esa altura quería salir corriendo, no salía, pero no iba a venir nunca más. Y de hecho, la gran mayoría no venía. La gran mayoría no venía. Además ya se había hecho el comentario que tenía prejuicio con la medalla de oro, qué sé yo. Era prejuicio, obviamente estaba dispuesto a terminar el juicio a favor. Pero esta era un poco la idea, ¿no? Bueno, derecho puro o impuro. Por supuesto, derecho impuro. El derecho es incomprensible, justamente sin las conexiones con la moral, con la política, con la economía, con la cultura, con la religión. Siempre se vio así el derecho. Es que nosotros somos hijos de un enclave que fue el siglo XIX, que duró 150 años y que pervive. Nunca fue así el mundo jurídico, tampoco en Europa continental. Más bien lo que se ha discutido es si existía ciencia jurídica en Europa continental hasta el siglo XIX. También se discute todavía en el mundo del common law. No hay una currícula como nosotros, civil 1, civil 2, civil 3, correlativa. No. En Oxford, de una decena o docena de profesores que había en Oxford en Derecho, 3 se dedicaban a la teoría del derecho. Porque ¿qué es formar un jurista? Formar un jurista que tipo sepa qué es el derecho, en primer lugar, cómo se trabaja el derecho y para qué está en el mundo como jurista. ¿Se entendió? No. Y por ende acá, vieron, yo no quería un colaborador que me leyera. Yo ya sabía leer. ¿Para qué quería un tipo que me repitiera lo que dicen las normas? Que me ayudara a pensar, que viera cosas que yo no veía. Eso es el trabajo del jurista. Bien. Derecho impuro. Impuro. 7. Cabe distinguir entre creación y aplicación. Todavía discutimos si los jueces creamos o aplicamos derecho. Son esas cosas que uno ve hoy. La teoría del derecho es que, ya lo había dicho Kelsen, el que crea aplica, salvo el primer constituyente, que es pura creación, que ahí está el error, como que después de la norma individual, que hay pura aplicación. Pero por supuesto que el que crea aplica y el que aplica crea. Esa distinción del siglo XIX tenía el propósito de decir, el derecho está en la ley, ¿ok? Y nada más que en la ley. Y a la ley, te aclaro, que la hace la voluntad general infalible. Por ende, Montesquieu, ser inanimado, Bush de la loi. Claro, desde esa visión, y si no haces esto, delito de prevaricato, va a terminar preso. ¿Ok? Entonces, claro, en ese marco se instala esta absurda distinción entre creación y aplicación. Bien, por ende, hay que preguntarnos, de algún modo, si mantenemos y en qué sentido uno crea y en qué sentido uno aplica. Bueno, yo voy a limitarme a leer rápidamente en estos últimos 10 minutos, muy rápidamente, el listado final hasta el número 16. 8. ¿Existe sistema jurídico? De vuelta, estoy seguro que ustedes no tendrán duda que existe el sistema jurídico, ¿sí o no? ¿Ha visto? Varios me dicen, obvio, sí, claro. Bueno, yo no, hace rato que dejé de creer en esas abstracciones.
En la década del 50 me parece que Fibeck puso en claro que eso es no solamente una abstracción, que no existe la pirámide, porque entre otras cosas no estaba todo el derecho, dado que en la pirámide no estaban ni los principios ni los derechos humanos. Pero además la idea de la unidad, la jerarquía, la coherencia, la completitud y la economía, que eran las características de un sistema jurídico fuerte, eso no solamente no se correspondía con la realidad, sino que lo tornaba perjudicial para el derecho, lo que se encargó de explicar Fibeck en Tópica y Jurisprudencia. Es decir, que si un jurista cree en el sistema jurídico, ve el caso que le toca atender como jurista desde el sistema. La mirada del jurista hacia el caso se interpone el sistema. ¿Se entendió lo que digo? No lo mira el caso como es. Entonces, el jurista entiende que el sistema es como un ropero con muchos cajoncitos y la preocupación de él en cuáles de los cajoncitos lo va a poner al caso, aunque tenga que estrujarlo, recortarlo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es que una vez a veces toma conciencia que explica obviedades, parece a veces que uno como baja mucho el nivel, porque esto lo tiene que saber hasta mi madre, pero bueno, hoy en día en la mejor hipótesis se habla de pluralidad de sistema o sistema jurídico débil, abierto, poroso, dinámico, casuístico, en la perspectiva de un autor alemán, Canaris, que más o menos explica esto. Bien, noveno, el derecho es fruto de la razón o de la voluntad. Claro, cuando yo hago esta pregunta, que es muy importante, porque como dije, Kelsen pensaba que la creación, incluso la creación de los jueces, era no con la razón, con la voluntad. Claro, lo primero que uno tiene que explicar acá, qué es la razón y qué es la voluntad, ¿sí o no? Y en general, fuera del Nordeste, cuando uno hace preguntas antropológicas, ¿lo qué? ¿Sí o no? La razón, la voluntad, ¿qué apetito sensible tiene el hombre? ¿Tiene conocimiento sensible? ¿Los animales tienen conocimiento racional? ¿Conocen? Claro, yo hago esa pregunta. A mi perro es re bueno y lo requiero, ¿no? Que está todo bien, yo también requiero a mi perra. Pero eso tampoco estoy dispuesto a negar la realidad. Mi perra sabe cuando viene alguien de la casa, mueve la cola. En la época de Aristóteles también conocían los perros a sus dueños, pero era conocimiento sensible, proporcionado por los sentidos. Pero ni Aristóteles ni yo le puedo preguntar a mi perra, ¿por qué me reconoces como tu dueño? ¿Se entiende? La abstracción, la universalidad. Y por supuesto que los perros en la época de Aristóteles amaban, odiaban, le tenían bronca a alguno que le pegó una patada, ¿sí o no? Obvio, eso es apetito irascible, ¿está? Y las perras, en la época de Aristóteles, también acá, están dispuestos a entregar la vida por un cachorro, ¿sí o no? Y también apetito concupiscible. Los perros en la época de Aristóteles veían la perra alzada y se zambullían, ¿sí o no? Y como ahora, claro, esto luego hay que decirlo entre... Miren, mi último libro está editado en Palestra, La reconciliación del derecho con la razón y las emociones. Yo la verdad que gracias a la pandemia descubrí el tema de las emociones como un tema, sí había leído Martha Nussbaum, toda esa corriente que dice, muy anglosajona, jurisprudencia de virtud, dice, mira, si vos querés un buen derecho, no elijá un bocho, elegí un buen tipo. Acá en el mundo anglosajón seguimos repitiendo con lo que decían en Roma. Para elegir un buen juez, primero un buen hombre y en segundo lugar, perito en derecho. ¿Se entendió? Y la experiencia humana, al menos la mía, me dice,
que un librito más, un librito menos, no pasa nada. Pero si el tipo viene torcido, es complicadísimo. Y si encima leyó varios libros, es más complicado encima. ¿Sí o no? Es más complicado. Entonces, yo a medida que me voy poniendo viejo, la verdad, si pudiera elegir de vuelta colegas, elegiría buenos tipos, ¿sí o no? Porque uno, en el fondo, sabe leer, sabe escribir. Hay que saber dialogar, mirar la realidad. Se necesita bastante asfalto, ¿sí o no? Me acuerdo que un profesor en Francia, Villay, decía, cuidado con los juristas que usan anteojos, lo decía provocativamente, ¿no? Pues son tipos muy leídos, muy alejados de la realidad. Ellos piensan desde los libros, ¿se entendió? Una exageración, sobre todo yo que siempre fui muy chicato, pero digo, un poco esta cuestión de qué es la razón, qué es la voluntad, qué espacio le reconocemos a las emociones, un cacho de antropología, ¿se entendió? Un cacho de antropología. Salimos como juristas, no hablo del nordeste, sin tener idea que es un ser humano, que es un ser humano. Y de ahí a la Pachamama ningún problema, ¿sí o no? Si no y a lo que venga, ¿sí o no? Y cuando uno cuestiona, usted no quiere los animales. No, ¿cómo? Sí, Aristóteles en el liceo tenía un zoológico. Aristóteles en el liceo tenía zoológico. Y el especismo que hoy denuncian es de Descartes, no es de Aristóteles. Pero bueno, 10º. Claro, pregunta de las preguntas. ¿Qué son los derechos humanos y/o los derechos fundamentales? Esta denominación sobre la cual discute Alexis y Ferrajoli hablando de derechos fundamentales, y Alexis dice que si yo quiero legitimar a una constitución, tengo que positivizar en la constitución los derechos humanos. En cambio, Ferrajoli habla de derechos fundamentales, no de derechos humanos. Digo, simplemente como para consignar que esta distinta denominación tiene enormes repercusiones en el campo teórico. No es baladí esta distinción. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué es la libertad? Porque claro, ninguna constitución va a confesar que se propone violar los derechos humanos. El problema es qué contenido le damos, ¿sí o no? Pero sobre esto no nos hacemos mucho problema, o ustedes se hacen mucho problema. Más o menos, escuchan la radio, la televisión, algún diario leen, ya con eso para adelante, ¿o no? Pero eso, pues yo tengo una familia, mi madre falleció ahora en diciembre, con 102 años, estaba muy bien y una de las cosas que muchas veces la alcahueteaban, que yo decía, ni hasta mi madre decía, vos no hablé de mí, y me retaba siempre, ¿no? Y entonces ella era de entrometerse mucho en las conversaciones y una guitarrera infernal porque empezaba a hablar de la libertad y claro. Pero bueno, los derechos humanos son algo demasiado importante como para dejarlo en manos solo de los que no han estudiado antropología, ¿sí o no? Bueno, 11º, interpretación y/o argumentación jurídica. ¿Qué onda? ¿Qué les gusta más? ¿Interpretación? No. Bueno, menos mal. El trabajo del jurista en tiempo del Estado de Derecho Legal se hacía a través de la interpretación. ¿Cómo me enseñaron a mí que yo iba a ser jurista? Me dijeron, usted el día de mañana va a recibir un caso. Ok, ¿y luego qué hago? Bueno, una vez que recibe el caso, tiene que ubicar la norma donde va a subsumir el caso, porque usted recibe un caso individual de un caso genérico previsto en la norma. ¿Sí? Y luego, ¿cómo sigo? Bueno, luego
desentraña el sentido de la norma. ¿Y cómo le hago? No problem. Hay 4 métodos, con eso basta y sobra: gramatical, lógico, histórico y sistemático. Y si usted quiere, vaya para adelante con el teleológico del primer hearing. Con eso, una vez que desentrañó el sentido, silogismo. Re fácil. Así, re. Y fíjese que es tan fácil que si usted se aparta del sentido de la ley, comete el delito de prevaricato. Y yo me lo había creído a eso. Cuando llego a la Cámara, cuando vuelve la democracia y entro a la justicia, primera entro a una Cámara de 2 mujeres que me veían como el pibe que no tenía idea. Y bueno, pero por ahí yo me dio mucha resistencia a hacer mi primera disidencia, porque digo, si hago una disidencia, el lunes el fiscal de turno investigando a la mayoría, a la minoría, y alguien termina preso, ¿sí o no? ¿Prevarica la mayoría o prevarica la minoría? Entonces me resistí a hacer hasta que un día no aguanté más y vamos a hacer que sea lo que Dios quiera. Pasó de largo ese lunes, a partir de ahí a prevaricar, ¿sí o no? Obvio, cada vez que hacía la disidencia, escuche, cada vez que yo hacía la disidencia, ni hablar cuando me animé a declarar inconstitucional alguna ley. Esto es juicio sumarísimo sin defensa, ¿sí o no? No, apartarse del sentido. El Código Penal español, que contempla la figura del prevaricato en sintonía con el Estado de Derecho constitucional, ¿cómo está tipificado el prevaricato? Está tipificado diciendo que el juez comete prevaricato cuando dicta una sentencia injusta a sabiendas. Eso tiene otro color, ¿sí o no? Y es más para la filosofía del derecho, ¿no? Pero apartarse del sentido de la ley, obviamente cuando el derecho comete absurdo, hay que acomodarle, ¿no? Pero por supuesto lo hemos acomodado un poco. Pero digo, en concreto, hoy el trabajo del jurista sigue siendo el mismo, decir el derecho, pero el modo en que lo dice lo decimos a través de la argumentación jurídica. ¿Se entendió? Y yo dirijo con Atienza en la Universidad Nacional del Litoral una maestría en interpretación y argumentación jurídica, 450 horas, que si bien uno puede guitarrear 450 horas en argumentación, cuando a mí en interpretación me hicieron estudiar media página, ¿sí o no? A nadie lo habrán boleado por interpretación, pero bueno, acá hay tela para cortar, En fin, y lo más importante, yo siempre he dicho que lo más importante para un juez, memorizar la ley, no, ¿para qué? Si le cambiaron la ley, le vacían el derecho, ¿se entiende? Le vacían el cerebro, lo que decía von Kirchmann. No, argumentación, eso sí, es lo propio de un jurista, razonar, premisa, respeto de la lógica, argumentos suficientes, válidos, persuasivos, etcétera, argumentación y ética. Esas son las 2 materias que se dan los jueces, argumentación y ética judicial. Bueno, 12º, el tema de los casos, la premisa fáctica. Nos enseñaron a que los juristas íbamos a tratar casos fáciles, ¿sí o no? Casos fáciles. A ustedes le explicaron mucho que, por ejemplo, toda la problemática que encierra la cuestión de la verdad o la probabilidad en el juicio fáctico. Probabilidad matemática o probabilidad lógica. Ustedes piensen que en Girona hay una maestría que solo se ocupa de la premisa fáctica. Aquí una página y media con suerte, ¿sí o no? Pero claro, el tema de la prueba científica, ciencias duras, ciencias blandas, donde está la psicología, pseudociencia, donde está la grafología, ciencia basura, astrología, bueno, clasificación de tarufo.
Bueno, todo este tema, seguimos hablando de dos verdades, posición cognitivista o persuasiva sobre la verdad de los hechos. En fin, bueno, 13º, ¿cuándo una norma jurídica es válida? El tema de la validez de una norma jurídica. En general yo hago esta pregunta, ¿qué me dice? Una norma jurídica es válida cuando la dicta el órgano competente por el procedimiento previsto y no sin contradecir la norma superior. ¿Sí o no? Y ve, léete un poco de jurisprudencia. Hay cualquier cantidad de causales. Por ejemplo, causa desi. Cuando la norma manda algo y el que está controlando la norma advierte, porque es evidente, que lo que está mandando no va a permitir conseguir el fin que dice la norma, exigirle que cumpla esa norma es hablarle a alguien que no tiene razón, es absolutamente... La causa de ese, ¿por qué? Un reglamento carcelario que lo facultan al director de un establecimiento penitenciario abrir la correspondencia que mandaban los presos. ¿Con qué finalidad? Entre otras, la resocialización de los presos. Medio complicadón. Que se resocialicen abriéndole las cartas que mandan al exterior. Pero digo, por ahí tenemos algún trabajo, validez, y hay 11 requisitos tomados de la jurisprudencia, no son propuestas doctrinarias. Pero esta inercia con que seguimos, claro, el valor de una teoría, ¿teoría qué quiere decir? Visión. El valor de una teoría nos permite ver mejor aquello que queremos conocer y operar. Ese es el valor de la teoría. Por eso llegó a decir Aristóteles que no hay nada más práctico que una buena teoría, obvio. ¿Cómo me manejo yo en esa realidad? Pero bueno, una noción actualizada de validez que compute la jurisprudencia. Eso es lo que estoy diciendo. 14º, el problema del lenguaje jurídico, ¿no? Ustedes saben, los juristas, el lenguaje de los juristas y del derecho, por lo menos hay cuatro tipos de lenguaje. El lenguaje científico jurídico es el lenguaje que nos hemos monopolizado los juristas, enfiteusis, que solo lo usamos los juristas y si alguien lo quiere usar, lo tiene que usar como lo usamos los juristas. Lenguaje juridizado, términos del lenguaje corriente que le damos un significado propio, cosa, objeto corporal susceptible de apreciación pecuniaria, lenguaje corriente, ordinario, y el lenguaje que tomamos prestado de otra ciencia. Bueno, aquí hay una serie de problemas, pero luego hay todo un tema de semiótica jurídica, semántica, la relación entre las palabras y lo que designamos con esas palabras. Vaguedad, ambigüedad, cómo resolvemos los problemas de vaguedad y ambigüedad, problemas de sintaxis. Necesitamos unir palabras, las reglas del lenguaje, signo de puntuación, verbo, adverbio, etcétera, y lo que hacemos con las palabras, porque obviamente testigos, hay fórmulas para hacer las preguntas al testigo, para absolver posición, para juramentarse, etcétera. Y estos temas me parece que en general no se advierten, todavía hablan del método interpretativo gramatical literario. Vos podés saber exactamente lo que dijo el legislador. Papá, textura abierta del lenguaje. El problema hoy, hay conciencia de los problemas que tiene el lenguaje, ¿sí o no? Y el lenguaje es un instrumento muy traicionero y muy delicado. Y discutimos el lenguaje inclusivo, ¿sí o no? El tema del lenguaje inclusivo, mis últimas jornadas, yo hago una jornada en el ámbito de mi maestría judicial del Austral. Este año celebramos la número 15, la hago con todas las asociaciones de jueces, mujeres juezas, la Gallotal, la asociación de jueces, FAM, bueno, y la Junta Federal de Cortes. Apareció el tema del lenguaje inclusivo, por supuesto,
Y por supuesto la perspectiva de qué lugar hablo yo de estos temas, del trabajo del servicio del jurista, del trabajo del compromiso político, etcétera, etcétera. Bien, voy terminando, me quedan dos. El tema de la jurisprudencia y el tema de los problemas de la jurisprudencia. El tema de precedente. Indudablemente, si los jueces creamos derecho, como ningún abogado duda que creamos derecho, obviamente por eso los abogados están tan expectantes acerca de conocer la jurisprudencia, ¿sí o no? Porque si tienen un caso igual en ese tribunal que acaba de decir eso, empiezo a comprar para la fiesta, ¿sí o no? Obvio, Si me dieron por la cabeza, empiezo a ahorrar para pagar un horario, pero un poco esta idea, ¿cómo los jueces? Es obvio que los jueces, el juez más insignificante de la Argentina, crea derecho en el ámbito de su competencia, incluso cuando fija algún criterio que está en una cuestión disputada, en un decreto de mero trámite. ¿Por qué? Porque el principal argumento que respalda el precedente es que el juez debe tratar igual a lo que es igual, ¿sí o no? Si el juez dijo eso y admitió que se adjuntara eso en el proceso, yo legítimamente le voy a decir al juez, jefe, allá usted dijo esto, ahora me lo repite, ¿ok? Y si no me explica muy bien por qué se va a apartar de aquel criterio, entre miles más. ¿Por qué funciona el mundo del common law? Si el juez, judge may law, si el juez es el que crea el derecho caso a caso, funciona por el valor del precedente. Cambiar un precedente no basta invocar que es una nueva integración. Obvio, porque se supone que cuando habló el tribunal, habló el derecho de buena fe. Si está permitido cambiar con cambios de integración por ese solo argumento, no hay ninguna posibilidad de seguridad jurídica. En Estados Unidos, Corte Suprema integrada por mayoría católica, no cambió la Corte Suprema el tema del aborto. Ahora lo acaba de decir, pero en términos competenciales, no el criterio del aborto. Y Scalia, un juez que era antiabortista, pero para cambiar un precedente hay toda una teoría que se llama teoría del overruling y distinguishing. Bueno, que es una teoría que hay que ver la antigüedad del precedente, las consecuencias del precedente, el aval que goza ese precedente en el mundo académico y el seguimiento en otros tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si nosotros seguimos, porque hay una doctrina de la Corte zigzagueante que por momentos parece clara y después arruga la Corte para sostener el precedente. Es imprescindible el precedente. ¿Se entendió? Hay razones de racionalidad, pero también control del poder, economía procesal, debido proceso, por supuesto, en fin, muchos argumentos sobre el tema del precedente. Y termino el 16º, el tema de la ética profesional. ¿O ustedes no creen en la ética profesional? Bueno, ustedes saben que, no sé si saben, en el año a fines del 2005, la Cumbre Judicial Iberoamericana nos convoca, o sea, las 22 Cortes Supremas de Iberoamérica nos convoca a Manuel Atienza y a mí para que redactemos el Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica. Estuvimos trabajando todo el 2005 y en el 2006 se aprueba para Iberoamérica el Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica. Extrañamente, uno de los países que menos lo ha seguido es Argentina, sobre todo en el ámbito federal, porque hay prejuicios y algunos no. El caso de Fay escribió un libro, Elena Hayton también está a favor, Horacio Rosati también, pero todavía no ha. En fin, el Código Modelo de Ética Profesional. Al derecho hay que ayudarlo con la ética. ¿Se entendió? Porque es obvio
que lo más importante que uno puede sostener sobre la imparcialidad está aquí, ¿o no? Obvio. Engañar al derecho, el derecho es re tonto, es facilísimo engañarle. Mi hermano viene con un juicio y ¿qué va a decir? Che, mirá, ahí voy a intervenir, pero lo va a firmar Juancito para que vos no te apartes. Chau, resuelto el tema, ¿sí o no? Tengo que cambiar un precedente. Tengo que cambiar un precedente porque acaba un secretario de estos que son los más hinchas, viene y me dijo, ayer salió en Alemania una sentencia re buena que yo creo que nos obliga a cambiar el precedente que usted tiene, que viene repitiendo hace 10 años. Miro el reloj, tengo un partido de tenis, mira pibe, cuando vos estés acá cambialo, ahora repetimos el precedente y chao, ¿sí o no? Y el derecho lo engañamos facilísimo. Entonces, la verdad, de la misma manera que se dice en el mundo del common law, lo más importante de un juez, por ejemplo, el tema del self-restraint, del autocontrol de un juez, declarar inconstitucional una ley es algo muy grave, muy grave. Cambiar un precedente es algo muy grave. Y hay conciencia ética de esto, ¿sí o no? No sé si en nuestros países hay mucha conciencia ética, sobre todo en algunos casos donde uno ve un juez, por ejemplo, de un tribunal constitucional, que se le venció el mandato y se tira a la política. Entonces uno tiene legítimas dudas si aquella sentencia que le aportaron mucha popularidad no lo hizo especulando. Uno porque es mal pensado, pero hay gente bien pensando. Pero digo, el tema de la ética profesional. En síntesis, y termino, como ustedes ven, un repertorio de temas que normalmente corresponde tratarlo a la filosofía del derecho. Ustedes no van a ser juristas conociendo estos temas, pero me parece que sí van a ser menos juristas a la altura del Estado de Derecho Constitucional si ignoran supinamente algunos o todos de estos 16 temas. ¿Se entendió? Este era un propósito, de algún modo, de recuperar mi autoestima y bueno, a la memoria de mi padre. Gracias. O crítica, que es la parte que más a uno le gusta, ¿no? Es aburrido escuchar. Alguna crítica, alguna... Uno... Ah, bien, muy bien. Bueno, uno llega viejo, pero... ¿Cómo? No, yo vivo con mucha... la verdad que la vida académica tiene ese... De paso, vicedecana, por el mismo precio, alentar vocaciones académicas, digo, porque la vida académica tiene un gustito... uno tiene que tener la comprensión de la familia, ¿sí o no? Pero porque implica muchas horas. Yo disfruto mucho, los mejores momentos de mi vida son cuando tomo mate solo en mi escritorio. Que no me escuche la patrona, pero digo, uno anda siempre con un tema en la cabeza y eso... Y bueno, y después cumplí con los nietos, el 11º, le estoy escribiendo un libro al 11º, pero la vida académica, digo esto porque es probable que en ustedes, sobre todo los doctorandos, estén esa semillita, esa inquietud, ¿no? Aristóteles sabía que la mayoría pasaba por entre las cosas sin admirarse. Ustedes se acuerdan que el origen de la filosofía estaba en la admiración. Suscita preguntas, el entorno, la realidad, la vida. Y cuando uno experimenta esa admiración casi espontánea, ¿sí o no? No hay nada que genere mayores satisfacciones que
que esto, saborear una pregunta, saborear una respuesta. Yo creo eso, que uno escribe el libro para uno en primer lugar, ¿no? Lo lee, lo disfruta uno, más allá de... Pero no, nada, ojalá haya muchas vocaciones académicas, vicedecana, y sobre todo... ¿Acá hay estudiantes de doctorado? Sí, la corte está... Ah, mirá. Para ellos ha sido especialmente destinada a la charla. Sí, no creo que haya convencido a nadie, pero bueno, con el concepto del derecho se asustaron. No, pero la verdad es que el doctorado es un buen momento, no para emularlo a Savigny o a Kelsen, pero hay que tener una cierta mirada un poquitito utilitaria, en el sentido que hay que terminar la tesis. Borges decía que los libros se publican para dejar de corregirlos, y un poco cierto eso, porque uno si no le empieza, ¿sí o no? Lee esto, pucha, volver a corregirlo, y le agregaba. Pero andar así, hay que aprender a disfrutar de otras cosas también, ¿no? Pero la vida académica es tan gratuita, tan poco de mate y un librito y a pensar un rato y saborear y eso. También después una buena comida y un buen gimnasio, pero nada. Atienza, sí, Manuel Atienza. Yo dije Alsina. Atienza, Manuel Atienza, sí. Catedrático, muy amigo, además del código que nos encargó la 22 Corte Suprema, que nos ha dado no en Argentina, fuera de Argentina, una chapa importante. De hecho, la semana del 26 hay una reunión de jueces centroamericanos, de todos los jueces centroamericanos, tengo que ir a exponer. Hará cosa de 2 semanas estuve en Colombia con Atienza, invitado por la Corte, siempre de ética judicial, ¿no? Pero acá, no digo en la Nordeste, pero capaz que ni ética profesional estudia. No sé si estudiará. Ahora está en Pero eso es notable. Que Córdoba la tiene hace bastante, la nacional. Pero eso es notable. A uno le podían sacar la matrícula por violar el código de ética y nadie le enseñaba el código de ética. Le podían sacar la matrícula y nadie le explicaba el código de ética. Una cosa de locos, ¿o no? Cuesta esto. Uno tiene explicaciones, prejuicios que estaba detrás de la ética. ¿Sí o no? Bueno, de todas maneras, alentar a los doctorandos. No sé si hay alguna inquietud en particular desde alguna disciplina de ustedes. Seguro, ninguno va a hacer la tesis en filosofía del derecho, ¿no? Obvio, ustedes son juristas con la autoestima alta. Mucho penal. Bueno, a mí me encanta. Nosotros hicimos algunas, cuando yo fui presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, hicimos reuniones. Yo hice una reunión con penalistas sobre el fallo Simón. Estuvo Pastor entre los penalistas, De Luca, Pastor y De Luca entre los penalistas, Pastor criticando Simón y De Luca defendiéndolo, y entre los filósofos del derecho Guibur criticando a Simón y Ravivaldi
defendiéndola, ¿no? También hice una reunión con los constitucionalistas. ¿Hay algún constitucionalista presente? Bueno, no, de todas maneras me siento inhibido para hablar, pero claro, el tema de la ponderación de principios. ¿Hay alguien que se pueda dar el lujo de no conocer el tema de la ponderación? No. Ponderación hay en todas las ramas del derecho, ¿sí o no? Claro, pero la teoría de la ponderación más sofisticada y aplicada en el mundo es de Alexis. Pero claro, Alexis nos propone 3 reglas en su versión originaria y luego la actualiza con la ecuación matemática, que algo de filosofía hay que saber. Pretensión de corrección, las 28 reglas del diálogo racional, ¿sí o no? Pero bueno, llegó el momento de la venganza. Ahora entramos con menos timidez a la Facultad de Derecho. Pero no, yo digo, antes, ahora indudablemente sí hay mucho interés, pero cuesta en Argentina, cuesta, mucho más que afuera. Yo no sé si por el proceso de codificación, el nuevo Código Civil, de algún modo el mundo en general hay un proceso más bien de descodificación. Acá más bien ha habido una potenciación de la codificación. Yo, zapatero, tu zapato, no sé nada. Aunque me convocaron para el título preliminar, formalmente Lorenzetti, Elena y Aida me mandaron, pero extrañamente después nadie me convocó para colaborar en el título preliminar. Bueno, pero tuve que sobre ese tema escribir. Tengo la ventaja que hay 2 ministros de la Corte que son santafesinos, Lorenzetti y Rosati. Y los penalistas, ¿qué dicen? Manejan. Hay una discusión que de algún modo. A ver. Doctor, sobre la cuestión de la multiplicidad de fuentes que usted planteó. ¿Vos te dedicás a qué rama? Derecho civil. Bueno, estos son mis preferidos. De mi venganza, digo. Uno se imagina, ¿no? Ante un derecho con tantas fuentes como la que mencionamos y la obligación de argumentar un caso particular o de resolver un caso particular, y uno analiza cuestiones tradicionales, digamos, que se resolvían en base a la ley, y ahora tiene un plexo que se compone de tratados internacionales de derechos humanos, y hay que enfocar el caso con cuestión de género, con cuestión de discapacidad, niñez, pobreza y otras múltiples vulnerabilidades involucradas, que a veces no están todas presentes en el expediente en forma expresa. Está la verdad de los hechos, la verdad del expediente. Cuando se cruzan todas esas cuestiones y hay tantas fuentes, ¿qué mecanismos o esquemas o estrategias hay disponibles para abordar una cuestión que parece inasible por momentos? Comparto tu inquietud. De hecho, tengo algún trabajo que fue publicado en los libros de homenaje en México, en la UNAN y Marcial Pons de España, los libros de homenaje a Fixamudio, que se llama Constitucionalización y Judicialización del Derecho, creo que se llama así, : riesgos y prevenciones. El tema tuyo. Lo que él me está reclamando es este riesgo de la inseguridad jurídica absoluta, que cualquier juez puede sacar cualquier conejo de cualquier galera, etcétera, etcétera, como todo el mundo sabe. Bueno, indudablemente sobre este tema es un tema que se estudia,
hay muchos riesgos, que los que vos me mencionaste, pero mucho más riesgo político. Convertir la democracia en aristocracia judicial, ¿sí o no? Más los riesgos de seguridad jurídica, desnormativización, la única fuente de derecho es la jurisprudencia, en fin, muchos. Ahí pongo 18 riesgos y 15 prevenciones. Las prevenciones, algunas de esas 15 prevenciones, por supuesto, algunas bastante obvias que han quedado dichas. Otro modo de formar juristas. No va más. No va más. Yo te pregunto, con el atrevimiento que tenemos los que no sabemos nada de la ley, ¿no? ¿Es mejor estudiar la ley o estudiar la ley aplicada? Ya hay facultad de Derecho que estudian no la ley aplicada. Y de este modo también uno advierte que hay temas, vieron que en la Facultad de Derecho, no creo que acá, pero a mí me tocó, había un tipo que había escrito un libro en toda su vida, y ese era Chinche, un tema que solo le había interesado en los últimos 100 años a él. Era el único libro, había que saberlo de memoria. Tema que uno se pasaba horas, perdía horas, en un tema que no iba a ver nunca en su vida, ni los nietos de uno. Bueno, entonces digo, te pongo un ejemplo. ¿Tiene sentido este esquema así autista de estudiar derecho? A mí me parece que esto hay que replantearlo, el modo de formar juristas. Segundo, la pedagogía de esa formación. ¿Cómo puede ocurrir que uno pueda ser autista y medalla de oro de la Facultad de Derecho? Medio raro, porque si una habilidad tenemos que adquirir los juristas es a discutir y dialogar. Y nadie te enseña diálogo racional, ¿sí o no? Bueno, varias cosas más. Pero para mí uno de esos temas es el valor del precedente. El tema del precedente. En una palabra, el precedente, en definitiva, cambiar un precedente, ignorar un precedente, no puede ser gratuito. Alguna responsabilidad, además de la invalidez de la norma judicial, alguna consecuencia. Entonces, te diría que lo que vos decís es un problema, tiene trato. Y después el otro tema, la otra prevención es política. Te pregunto, después te doy mi opinión, primero te pregunto si me permitís. Después que habla la Corte Suprema declarando inconstitucional una ley, ¿vos pensás que puede ser admisible que el Parlamento revise esa declaración de inconstitucionalidad? ¿Revise en qué sentido? Aplicando una nueva norma diciendo ratificamos que es válida. Digamos. Exactamente, y que triunfe la ratificación, ¿no? Me parece lógico que no. Bueno, claro. En su misma versión. Claro. ¿No? Ahora viene la réplica. A ver, ¿por qué? ¿Por qué sobre los temas más polémicos? Primero, ya hay constitución en Argentina, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires contempla, aquí hay muchas propuestas, yo me lo focalicé en una porque presumo la respuesta. Después que habló la Corte Suprema, 5-4, 3-2 o lo que sea, los demás tenemos que decir amén y el Parlamento, o por mayorías calificadas del Parlamento, no puede revisar esa ley. Los únicos que saben lo que dice la Constitución somos los jueces de la Corte. ¿Se entendió lo que digo? Con mayorías calificadas. Propuesta que está y que glosa Nino a favor. Habermas también tiene propuesta, esto de que hay que revisar.
Los jueces tenemos un poder enorme, enorme. Una de las cosas que descubrí, yo la sabía en teoría, pero la descubrí en la práctica. Escuchen lo que voy a decir, que ya lo deben saber. Si tuviera mucho tiempo, cuando me invite de vuelta a la vicedecana, vamos a hacer el ejercicio. A ver, el desafío es esto, que me traigan un caso judicial, que yo no pueda constitucionalizar. Es que detrás de cualquier caso, debido proceso, acceso a la justicia, propiedad, libertad, mi madre, mi abuela, lo engancho y lo convierto en constitucional, ¿sí o no? Self-restraint, autocontrol. Pero claro, en la medida que hay un precedente que va fijando criterio, pauta y gestando una cultura judicial particular. Entonces digo, a mí el tema del precedente es una de las grandes claves para reconfigurar este panorama que, como vos decís, es muy incierto, de muchísima inseguridad. No puede ser ignorar la jurisprudencia. ¿Cómo podemos ignorar la jurisprudencia de la Corte Suprema? Yo enseño también en la Austral que se enseña con método del caso. Nosotros, todas las clases, tenemos jurisprudencia y debate en grupo. Primer tercio para el profesor, el que menos importa de los 3 tercios, segundo tercio van los grupos a trabajar las consignas que da el profesor en grupo, tercer tercio puesta en común. ¿Se entendió? En el segundo tercio se ve jurisprudencia argentina. Si a un juez le toca un caso de un testigo de Jehová, puede ir una sentencia alemana, italiana, española y copiarla, que va a ser igual. Derecho humano, obvio, ¿sí o no? O en Costa Rica están muy preocupados, todos los días leen el boletín oficial argentino. Obvio. No lo leen. Entonces digo, a mí me parece que me alegro los cambios de la Facultad de Derecho, más allá de cuál fue el cambio, que eso revela una inquietud de actualización. Uno se puede equivocar, acertar, eso es otro tema. Con todo, o mejor dicho, asignarlo al resentimiento mío, pero las facultades son parte del problema, no la solución. Las facultades de Derecho son parte del problema en Argentina. Si seguimos formando la ley y luego viene el juez, acá le agarro este derecho humano, ¿sabés qué? O no. Y la descoso. Y encima voy a ser popular. ¿Sí o no? Políticamente correcto. Van a hablar de mí y todo, ¿sí o no? A ver, te escucho. Uno imagina que los tratados de derechos humanos ya llegan a unos buenos 25 años, digamos, desde el 94, y todavía vemos todo el tiempo que aparecen en los procesos, claro. Ya con 25 años de recorrido. Exacto. Siguen apareciendo permanentemente sí. enfoques nuevos, dándole predominancia a una vulnerabilidad por sobre otra, y este proceso de llegar a un conjunto de precedentes sólidos parece que sigue estando lejos, digamos, y ya van una buena cantidad de años. Entonces, no, pero el otro condimento político, que cuando el legislador habla con mayorías calificadas, de algún modo también eso tiene que guardar correspondencia en las mayorías logradas en la Corte, etcétera, etcétera. Hay que repensar, seguir hablando de los 3 poderes y que los otros son extrapoder. La definición negativa es la peor. Que yo no soy un vaso de agua, algo dice, pero dice muy poco. Entonces digo, yo comparto tu inquietud, pero como te decía, entre esas prevenciones, la Facultad de Derecho tiene que aportar, los posgrados tienen que aportar, las escuelas judiciales tienen que aportar, el precedente tiene que aportar, la ética judicial tiene que aportar. Hay mucho trabajo ahí pendiente en distintos terrenos, pero si mantenemos con los esquemas como vienen,
El problema es tu angustia, que es la angustia de mis hermanos, de mis amigos abogados. ¿Qué me dicen a mí? Como yo... Mi primer librito fue sobre los principios generales del derecho. Tenía 20 y pico años. Entonces, una de las bromas de mi amigo es eso. ¿Criaste cuervo? Ahora te sacarán los ojos. Eso, una broma. No obstante que yo he dado marcha atrás en muchas cosas. Ahora, la culpa no es de los derechos humanos, sino como nadie estudia en serio los derechos humanos, el derecho humano termina sirviendo con el contenido que vos le quieras poner, ¿sí o no? Ese es el problema. Si no nos tomamos en serio los derechos humanos procurando el contenido esencial del que habla la Constitución española y la alemana, contenido esencial de los derechos humanos, si no estudiamos un poquito en serio cómo se resuelven los conflictos, si hay conflicto, que es un tema debatido, y si hay conflicto, cómo se resuelve, claro, entonces agarrar el derecho humano y pipu, dale para adelante, ¿sí o no? Y yo le doy el alcance que quiere. Interés superior del niño, ¿sí o no? Que está muy bien. Ahora, si no sabemos qué es el interés superior del niño, claro, es peligrosísimo. Darle un arma a un chico que no está en condiciones. Y yo creo que los derechos humanos son un arma muy importante, pero hay que dársela luego de haberlo capacitado apropiadamente, con una determinada edad, ¿sí o no? Hay que exigir algún test psicológico, varias cosas. Yo veo no soy muy optimista, pero no me genera pesimismo, pero en un cálculo realista mucha inercia, sobre todo en Argentina, mucho más grave que Chile, que Colombia, que Perú, que México, mucho más. Pero tenés razón. Fíjate vos que incluso los 3 primeros artículos del Código Civil, que yo hice algún comentario, puse que era lo que me habían convocado formalmente, pero bueno, no sé qué pasó en el medio, pero finalmente cuando le escribí al secretario de la comisión, redactora, me dijo, no, va para largo, y un día estando en México me entero que el lunes, un jueves, que le entregaban el código a la presidenta. Puse como 8 o 9 cosas que me gustaban, 8 o 9 cosas que me generaban dudas y 8 o 9 cosas que estaba en contra. Pues si vos lees atentamente el articulado, no la fundamentación, el articulado, ahí hablan de la ley de una manera un poquitito complicada para hablar de la ley. Me parece inadecuada esa redacción, pero bueno. ¿Vos qué rama tenés de civil? Bueno, hay cosas peores. No, te digo, pero todo tema, una cosa que te diría yo, a mí, a veces me han pedido libros o artículos, yo digo, me pongo a leer, está todo dicho, ¿qué voy a decir? Está todo dicho, y todo tema te ponés a hilar y algo descubrís. Es una cosa impresionante. ¿Algún tema particular de reales? No, simplemente pensaba en conflictos habituales vinculados a reales o a posesión. ¿A qué? Conflictos vinculados a posesión, uno piensa por ahí en desalojos o en procedimientos de usucapión y ves partes con vulnerabilidades de cada lado y conflictos entre por ahí un locador con discapacidad y un locatario
Ah. en situación de pobreza. Impureza del derecho. Bueno, y empiezan a aparecer allí conflictos entre diferentes vulnerables que antes estaban completamente fuera del escenario, digamos, y ahora hay que resolver, y hay tratados de derechos humanos y hay conflictos de vulnerabilidades y bueno, y hay tantos tratados y hay tanto derecho, tantas fuentes, que a veces es difícil comprenderlas y darle preeminencia alguna y argumentar a favor de eso. Está bueno, está lindo tema. Lindo tema que necesariamente tenés que meterte con filosofía del derecho. Lo siento por vos, pero empezá a tirar a la basura algunos libros de Reales. El tema vulnerabilidad y conflicto de derecho. Ese es tu tema. ¿Sí o no? Sí, posiblemente uno de los temas... Sí, uno de los temas, la lectura mía, quizás conflicto de derecho. Bueno, ahí, como sabés, hay mucho para decir. ¿Estuviste viendo algo, Alexi? No recientemente, hace un tiempo, sí, pero no recientemente. Bueno. No te va a bastar una tesis doctoral para acá, para Argentina, obvio, pero es lo que yo dije, no estoy diciendo filosofismo, pero enriquecer los análisis de la ciencia con filosofía jurídica, ¿qué es lo que está haciendo Europa? Europa está haciendo eso. Yo no conozco ningún especialista en reales en este momento de renombre, conozco algunos penalistas. ¿Qué más? ¿Algo más para criticar, son todos... Ah, no, hay penalistas también. ¿Algún penalista? A ver. Él tiene pinta de miembro del Poder Judicial. ¿Vos estás en el Poder Judicial? ¿No? Mirá. No, doctor, ya que me pregunta, le pediría una consideración respecto del término que se está utilizando ahora, el derecho al consumo de hipervulnerabilidad. Bueno, sí, yo lo he escuchado, pero lo que te digo, hay que tomarse en serio. El otro día en la reunión de academia, en la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, esta semana, ¿hoy qué es? Hoy es... El jueves de la semana pasada expuso Aida sobre daño punitivo. Yo ni idea. Lo único que sé es que es una terminología que traducción de literatura y jurisprudencia anglosajona. Una hija que estudió en Estados Unidos hizo una tesina que yo la leí pero no entendí nada y bueno, yo daño punitivo. Y corroboré en esa discusión que se dieron entre los civilistas ahí en el ámbito de la academia. Claro, ese daño punitivo está bien llamado lo daño, pena, y tomarnos el lenguaje en serio. Entonces esto me habilita para decir esto, hipervulnerabilidad. También en algunos casos vulnerabilidad en sentido estricto, en sentido amplio. Claro, la que puede uniformar también la terminología y de algún modo escoger en el ámbito de discusiones legítimas, tiene que ser la Corte. En materia de intereses class action, intereses difusos, que yo, me parece que ahí ha habido un trabajo, me parece, de cierto aparato conceptual. Vos necesitas un término que te permita luego discutir desde lo que uno de las 28 reglas del diálogo racional es claridad conceptual lingüística, que los términos se usan con el mismo sentido, porque si no estamos discutiendo libertad y vos tenés esa noción de libertad y yo tengo otra noción de libertad. Entonces, acerca de la hiper, yo creo que es un problema de graduaciones
y que alguien tiene que poner cabeza al gato, decir, bueno, nosotros en tribunales vamos a empezar a manejar esta terminología. ¿No te parece razonable? Más allá de los debates que haya, porque si no, generamos este caos lingüístico. Para mí hay agua, pero ya cuando viene con mucho sodio es menos agua. Hiperagua es cuando tiene poco sodio, entonces es un caos. Que ese es el tema. La jurisprudencia es el lugar último en donde se define el derecho vigente y válido. Esa es la tarea de los tribunales. Definir el derecho que está vigente, que se aplique y si no se respeta las consecuencias, y que es válido. Para eso tienen que estar los tribunales. Y al definir el derecho vigente y válido, tiene que uniformar de algún modo el lenguaje jurídico para esa comunidad. Me parece que... Pero quedé sorprendido con la discusión esa de daño punitivo, porque efectivamente ahí estaba Alegría, que sé yo, bueno, varios, y pareció interesante. Yo metí mi cuchara, pero más que nada por el lado del lenguaje. Pero bueno, más que eso no te puedo decir. Es un problema que sí, pero hay libertad para manejar, pero alguien tiene que uniformar por lo menos el trabajo de tribunales. ¿Cómo vamos a hablar de eso? ¿Cómo vamos a hablar de eso? ¿Vamos a aceptar clasificaciones dentro de la vulnerabilidad? ¿Nos vamos a quedar con una categoría? Alguien tiene que decirme cómo vamos a llamar las cosas. Y el trabajo de tribunales es ese. El ámbito no es la academia propone, y por supuesto una academia fuerte, unánime, uniforma mucho, pero después están los tribunales. Bueno, muy bien, listo el pollo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.